La misericordia de Dios, un regalo transformador. Amén. Vamos a poner en pantalla la carta a los Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 4 y verso 5. Dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Gracias, Señor. Saben, mientras estaba preparando esto recordé un momento de mi niñez. Cuando era niño, en una oportunidad, rompí accidentalmente un frasco muy querido por mi madre. Ya que este era un frasco grande, en el que colocaba las tan amadas berenjenas, esas ricas berenjenas en escabeche que ella preparaba, y que su hijo heredó la receta. Ahora, claro, el frasco se rompió. Y temiendo su reacción, me escondí trepando a un pino que había en casa. En ese pino nos aislábamos de la ira de mi madre, mi hermano y yo cuando hacíamos macana. Era el único lugar a donde ella no podía subir a buscarnos. Ahora, por supuesto que me encontró porque sabía que estaba allá arriba. Sin embargo, en lugar de enojarse, cosa que era normal en ella ante nuestras travesuras, mi madre me dijo, bajá de ahí, que no te va a pasar nada. Por supuesto, nunca creí en esa frase y yo creo que nadie cree en esa frase. Pero yo, por supuesto, bajé pensando que se me venía un severo castigo. Pero, ante mi sorpresa, fue que me palmeó la cabeza y me dijo que todos cometemos errores. ¡Wow! Y saben, mis amados, ese fue mi primer encuentro con la misericordia. Y al igual que mi madre mostró misericordia hacia mí ese día, que creo que me sobran los dedos de una mano para contar, pero este fue un caso especial. Yo no sé qué le pasó ese día a ella, pero ella mostró misericordia hacia mí. ¿Sabes? Dios muestra una misericordia infinitamente mayor hacia nosotros. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Él nos perdona. Él nos perdona y nos ama incondicionalmente. Amén. Y así nos lo dice el texto que acabamos de leer al principio. Yo ahora lo vamos a leer en la versión Reina Valera, que dice, Dios es rico en misericordia. Él es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Y esta es la esencia misma de la misericordia de Dios. Ese amor inmerecido que nos da vida a pesar de nuestros fallos, de nuestros delitos, de nuestros pecados. La Biblia nos dice repetidamente, mis amados, que Dios es misericordioso y que no solo tiene misericordia, sino que es rico en ella. Es rico en ella. Eso significa que nunca se va a acabar, nunca se va a terminar su misericordia sobre tu vida y sobre la mía. Esto significa que su misericordia no tiene límites, es ilimitada y está disponible para todos nosotros. En el Salmo 145, verso 8, David dice que el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ahora,
esta naturaleza misericordiosa de Dios es la razón por la que somos salvos y fuimos redimidos. Desde el principio de los tiempos, la misericordia de Dios ha sido evidente en la creación. A pesar de la desobediencia de Adán y Eva, y esto hago un paréntesis, los otros días vi un chiste sobre esto, que dice que si Adán y Eva hubieran sido chinos, se hubieran comido a la serpiente. ¿Se imaginan la fruta todavía ahí en el árbol y nosotros no pasando toda esta miseria? Pero bueno, no eran chinos, ¿sí? Y se comieron la fruta, se comieron la manzana. Pero, volviendo al tema, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, que no eran chinos por lo visto, Dios les mostró misericordia. Dios les mostró esa misericordia al proveerles ropa y cuidarlos a pesar de su error y de su pecado. Dice Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aunque ellos enfrentaron consecuencias, y vaya que si las enfrentaron, nosotros todavía hoy en día las estamos padeciendo. Esas consecuencias que enfrentaron por su pecado, la misericordia de Dios estuvo presente en su cuidado y provisión, a pesar de haber desobedecido. Pero la máxima expresión de la misericordia de Dios se encuentra en la redención a través de Jesucristo. Y a pesar de nuestros pecados, hoy en día, Dios envió a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar y ofrecernos la salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pablo escribe que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según las riquezas de esa misericordia inacabable que Dios tiene para con vos y para conmigo. Esta gracia y esta misericordia te dan acceso a una relación eterna con Dios. Yo no sé si tomás dimensión de esto, mi hermano. La misericordia te da acceso a una relación eterna con nuestro Dios. Cada día experimentamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Cada día que vos abrís tus ojos a la mañana, la misericordia de Dios está sobre tu vida. Ya sea a través de la provisión de todos los días, ya sea a través de la protección, ya sea por el perdón, la misericordia de Dios es constante. Es constante. No es como una canilla que uno cierra el grifo y deja de correr el agua. El grifo de la misericordia de Dios, mi amado, no se cierra nunca. Siempre va a estar sobre tu vida. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, 23, nos recuerda esto. Tenelo presente, porque dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Mis amados, cada amanecer es un recordatorio de la misericordia renovada de Dios sobre nuestra vida, sobre cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es un regalo que todos podemos recibir. Todos nosotros la hemos recibido. Pero la misericordia de Dios está disponible para todo aquel que la necesite, que la quiera, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es un recordatorio diario de ese amor, de ese cuidado que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Ahora, te animo a que reflexiones sobre la misericordia de Dios en tu vida. Y te animo a que busques maneras de mostrar esa misma misericordia a otros. Porque no es algo para guardárnoslo nosotros,
es también algo que podemos compartir y mostrar hacia los demás. Ya sea perdonando a alguien, ese alguien que quizás te ha herido o que te ha mostrado, o mostrarle bondad a un extraño en algún momento. Podemos ser reflejos de la misericordia de Dios en el mundo haciendo estas cosas. No nos debe sorprender a ninguno que la misericordia de Dios supere nuestro entendimiento. Debe ser una de las cosas que quizás nos cueste entender, aunque a menudo tratamos de comprender la magnitud de la misericordia de Dios. Pero saben, esta es tan vasta, es tan grande, tan extensa, que supera nuestro entendimiento humano. Es algo que no vamos a poder comprender. Simplemente tenemos que aceptarla, recibirla y dar gracias a Dios por eso. La Biblia nos dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Allí en Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son los de ustedes. Gracias, Señor, yo siempre doy gracias por esto. Ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Esta incomprensible misericordia de Dios sobre nosotros, ¿sabes, iglesia? Es un testimonio del inmenso amor que Dios dirige hacia vos y hacia mí, que Dios tiene sobre nosotros. Ahora, a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios mostró misericordia, incluso cuando su pueblo se rebeló contra Él. Y vaya que el pueblo de Dios realmente era un rebelde, y muchas veces un rebelde sin causa, porque se rebelaba ante su propia frustración. Pero a pesar de la desobediencia de Israel, Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar y siempre estuvo dispuesto a restaurar a su pueblo. Y tú, hijo de hombre, diles así, ha dicho Jehová el Señor, aún en esto se rebelaron contra mí, dice allí en el libro de Ezequiel. Y aunque enfrentaron consecuencias, la misericordia de Dios siempre estuvo presente, esperando su arrepentimiento. Y mi hermano, nosotros somos rebeldes por naturaleza. Esa rebeldía nos lleva a desobedecer, esa rebeldía nos lleva muchas veces a ofender al Señor con nuestros actos, con nuestros errores, con nuestro pecado. Y enfrentamos consecuencias. Claro que sí, porque quizás toda una vida de pecado, toda una vida de malos vicios trae consecuencias y tiene consecuencias. Pero sabes, a pesar de eso, la misericordia de Dios siempre va a estar presente esperando tu arrepentimiento. Y cuando eso sucede, que vos te presentás delante del Señor y te arrepentís, pues Dios te empapa con su misericordia. Amén. Todos tenemos debilidades, por supuesto. Y todos tenemos momentos en los que caemos en tentación. ¿Alguien puede decir algo en contra de esto? Claro que no. Sin embargo, la misericordia de Dios no se basa en nuestra perfección, sino en su amor incondicional. Dios te ama incondicionalmente. No importa lo que tú hagas, cuando te presentás delante del Señor arrepentido, ese amor también te empapa, te cubre, te llena. Dios le responde a Pablo ante la queja allí en 2 Corintios, en la primera parte del versículo 9. Dios le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestras debilidades, amados, la misericordia de Dios se manifiesta de manera poderosa. Y debemos decir entonces, como Pablo en la segunda parte de este versículo, por lo tanto gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, para que permanezca sobre mí su misericordia todos los días de mi vida. Hay una misericordia
de Dios que restaura, mi amada iglesia. Sí, mi amado. La misericordia de Dios no solo te perdona, la misericordia de Dios también te restaura. Aunque podamos enfrentar consecuencias por nuestras acciones, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y siempre está dispuesto a renovarnos. En Oseas 14:1-2, Dios le dice a su pueblo: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu maldad te ha hecho caer. Piensen bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego: perdónanos nuestras maldades y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Y el fruto de nuestros labios es la alabanza, la adoración, el reconocimiento de que Él es un Dios misericordioso. Esta promesa de restauración es una manifestación de la misericordia continua de Dios hacia su pueblo. Es la manifestación continua de la misericordia de Dios sobre tu vida, mi amado, mi amada. La incomprensible misericordia de Dios es una invitación a confiar en Él en todo momento. Todo momento de tu vida, nuestra confianza tiene que estar sobre la persona de nuestro Señor. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, o porque no entendamos quizás por qué permite ciertas cosas, podemos estar seguros de que su misericordia nunca falla. Su misericordia nunca faltará sobre tu vida. Aún en el peor momento, en el peor desierto, en la noche más oscura, su misericordia está sobre tu vida. Te animo a que todos los días te acerques a Dios en oración, reconociendo tus debilidades y pidiendo su misericordia sobre vos. Recordá que sin importar lo que enfrentes, sea lo que sea, la misericordia de Dios está disponible para vos. Está disponible para tu vida. ¿Entendés esto? Amén. Y cada uno de nosotros debemos tener la respuesta adecuada a esa misericordia de Dios. ¿Y cuál es esa respuesta adecuada? La misericordia de Dios no es simplemente algo que recibimos de forma pasiva. Sí es verdad que es un regalo, pero ese regalo debe provocar una respuesta en nosotros. Al reconocer la inmensa misericordia de Dios, esa misericordia de Dios nos ha mostrado que estamos llamados a vivir de una manera que refleje ese amor y gracia en nuestras vidas. El apóstol Pedro escribe allí en su segunda carta, capítulo 1: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos ocuparnos, mis amados, de vivir en gratitud, para que las puertas del reino eterno sean continuamente abiertas para cada uno de nosotros. Una de las respuestas más naturales a la misericordia de Dios es nuestra gratitud, es nuestra fe, la gratitud por nuestra parte. Cada día debemos despertar con un corazón agradecido. ¿Cuántos aquí despiertan cada día con un corazón agradecido? Todos los días, lo primero que tiene que brotar de nuestros labios es decir: Señor, gracias porque tu misericordia hoy se renueva. Cada día debemos despertar con un corazón agradecido y reconociendo todas las formas en que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pablo dice: dad gracias en todo. Decirle al que está a tu lado: da gracia en todo. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios,
Que demos gracias en todo es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo. Y esta gratitud debe reflejarse en nuestras palabras, debe reflejarse en nuestras acciones y en nuestras actitudes de todos los días. También debemos mostrar misericordia a otros, debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo. Yo sé que a veces es difícil porque el prójimo nos la hace difícil a veces, ¿sí? Nosotros ponemos toda nuestra buena voluntad, pero el prójimo no ayuda. Pero así todo, mi amado, Dios te dice que debes amar a tu prójimo. Y ese amar va siempre acompañado de misericordia. Al experimentar la misericordia de Dios, estamos llamados a mostrar esa misma misericordia a los demás. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo. Jesús nos enseñó a mostrarle compasión y gracia. Jesús dice: sed pues vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 36. Al hacerlo no solo estamos obedeciendo el mandato de Dios, sino que también estamos reflejando su carácter al mundo. Debemos siempre buscar la voluntad de Dios. Siempre debes buscar la voluntad de Dios. Siempre la misericordia de Dios debe llevarte a buscar su voluntad en todas las áreas de tu vida. Amén. Ahora, al reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y reconocer que desea lo mejor para nosotros, debemos esforzarnos por seguir sus caminos y sus mandamientos. David le pedía a Dios, allí en el Salmo 143, verso 10, David decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ese era el pedido, ese era el clamor del rey David. Porque, ¿sabes? Cuando buscamos la voluntad de Dios, vamos a encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a encontrar la dirección que Dios establece para nosotros y la paz en nuestra vida. Pero tenemos que buscar su voluntad. Porque si no buscamos su voluntad, la que se impone es nuestra voluntad. Y nuestra voluntad muchas veces no tiene propósito. Nuestra voluntad muchas veces toma una dirección que no es la que Dios quiere que tomemos. Y eso nos produce sofocamiento, angustia, debilidad, tristeza y no paz en nuestro corazón. Entonces, busca la voluntad de Dios. La misericordia de Dios es un regalo, mi amado, que cambia vidas. La misericordia de Dios cambia vidas. Te animo en esta mañana a que reflexiones sobre cómo has experimentado esta misericordia en tu vida y cómo podés responder adecuadamente a ella. ¿Cómo estás respondiendo a ella? Ya sea mostrando gratitud, extendiendo misericordia a otros o buscando la voluntad de Dios. Cualquiera de estas formas o todas estas maneras hacen de que realmente experimentes una misericordia sobre tu vida que Dios está dispuesto a derramar todos los días. Porque hay muchas maneras en que podemos vivir en respuesta a la misericordia de Dios. Y sabes, es mi expectativa en esta mañana que la palabra de este mensaje te inspire a vivir cada día en reconocimiento y en respuesta a la inmensa misericordia que Dios te ha mostrado. Yo no sé si vos te has dado cuenta de esto. La inmensa misericordia que Dios te ha mostrado, que te está mostrando y que te va a mostrar todos los días de tu vida. Amén. Vaya pasando adoración. A modo de conclusión, iglesia, la misericordia es uno de los atributos más hermosos y profundos de Dios. A través de
de la misericordia, podemos llegar a ver el corazón de Dios. Ese corazón de Dios que ama, ese corazón de Dios que perdona y ese corazón de Dios que restaura. Es un atributo hermoso, maravilloso de Dios para con cada uno de nosotros. Y aunque a menudo somos imperfectos, a menudo fallamos, nos equivocamos, erramos, tomamos malas decisiones, ofendemos, lastimamos, y puede haber una larga lista en todo esto. La misericordia de Dios nunca nos abandona. Siempre está sobre nosotros. Es un regalo que nos da esperanza. Es un regalo que nos da paz. Y es el regalo que nos da un propósito. Un propósito. Al reflexionar sobre la misericordia de Dios, somos desafiados, cada uno de nosotros, a vivir de una manera que refleje ese amor y esa gracia de Dios para con el mundo. Vos sos la muestra, mi amado, de que Dios ha tenido misericordia y la tiene para cualquiera que quiera llegar a conocer a Cristo y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hoy te animo, iglesia, a que abraces la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios en tu vida. Y a que busques maneras de mostrar esa misma misericordia a los demás. Mira con misericordia al que tenés a tu lado. A ver, poné tu mejor cara de misericordia. Hay cosas que debemos ensayarlas. Iglesia, que la misericordia de Dios te guíe todos los días de tu vida. Que la misericordia de Dios te fortalezca y te llene de su amor cada día. Amén.